Bueno, en este vídeo voy a tratar de explicar lo que es el interfaz cloneable en Java, ¿vale? El interfaz cloneable, y vamos a ver también para qué se utiliza, y para ello tenemos que saber cómo se guardan en memoria las variables, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Vale, el interfaz cloneable es una interfaz que ya existe en Java programado y que se utiliza para clonar objetos, es decir, para hacer copias exactas de un objeto. Vale, me voy a crear un nuevo proyecto y vamos a ver un ejemplillo muy simple. Java Project, vale, que se llama cloneable, con una clase Java. A ver, esto de clonar objetos se usa para no modificar un objeto que tenemos creado, ¿vale? Para ello, para entenderlo, lo que tenemos que ver primeramente es cómo se guarda en memoria un objeto y cómo se guarda en memoria una variable de tipo de dato básico, ¿vale? Entonces me voy a crear un ejemplillo muy rápido. Aquí se va a llamar main. Vale, para empezar, en memoria las cosas se guardan de la siguiente forma. Voy a hacer una tablilla aquí rápidamente para que lo entendáis. Entonces, esto se borra. Y lo que voy a crear aquí también es un objeto, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo con un objeto persona, ¿vale? Que se llama persona, ¿vale? Para que lo entendamos bien. Entonces el objeto persona va a tener dos propiedades: private string nombre, y el otro private int edad, ¿vale? El constructor va a ser público, como siempre, persona, y a este le llega sin nombre, int edad. Ahora, dentro de this.nombre, fijaos que dentro de estos corchetes, en este campo, el atributo nombre es ambiguo porque existe este nombre y también existe este. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es cuál? Pues bueno, al que sea propiedad de la clase le pongo this. This.nombre es igual a nombre, y el que no lleva this es el que corresponde al que se le pasa como parámetro, ¿vale? Y this.edad es igual a edad. También otra forma de hacerlo es cambiar este y poner nombre. En vez de nombre pongo n, ¿vale? Entonces pondría nombre igual a n, y así no hace falta. Pero bueno, ya costumbres de toda vida, ¿no? Vamos a crear también el get y el set porque nos va a hacer falta, y eso se hace desde source generate getters and setters, y solo el de edad vamos a usar, ¿vale? Ya está. Vale, entonces, mira, lo que voy a hacer, lo primero es cómo se guarda en Java este tipo de cosas, ¿vale? A ver si se inicia el documento, que lo tenía por aquí, una tabla hecha. Vale, pues se guardan así, fijaos. Cuando yo me creo una variable, por ejemplo, que se llame valor, que sea de tipo entero, en memoria, espérate, voy a borrar, una variable de tipo valor, que sea de tipo entero. Bueno, si es entero, pues ocupará una fila o dos o las que sean, eso no tiene mucha importancia, pero una variable de tipo entero ocupará la mitad que una variable de tipo long. Si suponemos que toda esta fila sería un entero, pues un long serían dos filas, ¿vale? Que es justo el doble, pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Valor, quiero decir, en memoria, cuando son tipos de datos básicos son, por ejemplo, para los enteros, un byte, short, int, long para los decimales, doble y float para los booleanos. Todos esos son tipos de datos básicos, ¿vale? Pues entonces aquí se guarda en la memoria directamente el valor que tiene esa variable. Mientras que cuando sea un objeto, por ejemplo, un objeto persona, de tipo persona, que se va a llamar P, que es la que me voy a crear ahora, aquí no se va a guardar el objeto. Aquí se va a guardar una cosa que se llama referencia. Y referencia será la dirección de memoria donde se encuentra el objeto en concreto. Es decir, cuando yo trato con tipos de datos básicos, en memoria voy a acceder directamente al valor que tiene esa variable. Pero cuando trato con objetos, en memoria no voy a tener el valor de esa variable, sino que voy a tener la referencia. Es decir, la dirección de memoria en la que se encuentra ese objeto. Ejemplo. Me vengo aquí,
yo me creo una clase persona. Para que veáis que esto es así, primero voy a hacer un toString a una persona para que veáis que lo que se muestra es la referencia. Yo me creo una clase persona, un objeto personal, persona P igual a new persona, llamado al constructor, le paso la cadena de texto que es el nombre y la edad, hago 26, por ejemplo. ¿Vale? Ahora la muestro por pantalla. Cuando muestro por pantalla P, ¿qué me va a salir? La referencia. ¿Vale? Entonces ejecuto. ¿Vale? Y me sale, ¿veis? Una arroba, y un número. Eso es una dirección de memoria. Me está saliendo una dirección de memoria. Esto no pasa si yo me creo una variable de tipo básico, por ejemplo, un entero, invalor igual a 26. ¿Vale? Si yo ahora muestro valor, me va a mostrar el 26. ¿Por qué? Pues porque en memoria, cuando yo guardo una variable entera, cuando yo hago un system out print, lo que estoy mostrando es lo que hay en memoria, y lo que hay en memoria para un tipo de dato básico es el propio valor en sí, pero para un objeto no es eso, es una dirección de memoria, es decir, la referencia, ¿vale? Entonces queda claro, cuando hago un system out print de un objeto, es la referencia. Para que yo muestre las propiedades de esa persona, las propiedades que tiene el objeto persona, que serían el nombre y la edad, pues tengo que sobreescribir el método toString para que no se muestre la referencia, ¿no? Y eso lo hago con arroba override, la O mayúscula, y ahora este método es público, devuelve un string y se llama toString, ¿vale? No tiene nada por entre paréntesis, no se pasa nada, y devuelve dis.nombre. Bueno, aquí el di lo puedo quitar porque aquí nombre solo puede ser esta propiedad de aquí, dis.nombre, y vamos a poner la edad, por ejemplo, así entre corchetillos de estos que me gusta a mí, así, ¿vale? Para que se vea el nombre y entre corchetes la edad. Entonces eso se hace así, aquí pongo un espacio y aquí abro y pongo más edad, ¿vale? Correcto. Y ahora cuando haga el toString, cuando haga la llamada a una variable que es un objeto, ya no se muestra la referencia, sino que se muestra su método toString. Y entonces me va a mostrar AU26, ¿vale? Pero en memoria sigue guardado en memoria esto. Ahora simplemente al hacer el system out print estoy ejecutando el método toString este, pero en memoria yo tengo esta referencia, ¿vale? Esa dirección donde se encuentra esa persona que hemos llamado en el método main, hemos llamado P, ¿vale? Esta. Entonces esto es muy importante. Los objetos guardan en la memoria una referencia, mientras que los tipos de datos básicos guardan en memoria el valor. Entonces, el interfaz cloneable tiene mucho que ver con esto. Ahora, vamos a ver para qué se usa cloneable. Y para ello necesito saber qué problema o ventaja me ofrece el trabajar con la referencia en un objeto, ¿vale? Entonces, para ello yo me creo una variable, valor, hemos dicho valor, int valor. En este momento, en memoria se me reserva un hueco, ¿vale? Vamos a borrar esto. Se me reservará un hueco, que podría ser esta fila, por ejemplo, para la variable valor. Ahora yo digo, valor es igual a 26. En el momento en el que se ejecute esa línea, aquí se me creará valor y aquí 26. ¿Vale? Ya tengo en memoria una variable. Hago lo mismo con persona. Persona P, ¿vale? En ese momento se me reserva en memoria el espacio correspondiente para un objeto de tipo persona. Y ahora cuando digo P igual a new persona, entre comillas, y la edad, vamos a poner lo mismo, en ese momento se me crea el objeto y aquí se me pone su referencia, que era persona, arroba y una dirección de memoria, ¿vale? Ahora, si yo modifico valor, la variable valor la modifico de alguna forma, esa modificación aquí seguirá siendo valor 26, por ejemplo. A ver, para que lo entendáis bien. Todo esto tiene que ver con que haya una llamada a un método que me modifique algo.
de esta clase, ¿no? De la clase main. Entonces, si yo modifico un tipo de dato básico, haciéndole una llamada a un método que modifique la variable valor, si yo aquí voy a usar otra vez valor que tendrá en memoria el 26 o el resultado nuevo que haya sido el resultado de la modificación que haya hecho, y si lo hago con una persona, ¿pasará lo mismo o será diferente? Entonces, para ello, para que lo entendamos bien, yo voy a crearme una clase nueva, ¿vale? Una clase que lo único que voy a hacer sea modificar algo. La voy a llamar modificar, ¿vale? Esa clase va a tener un método que sea duplicar, estático, static void duplicar, y a este le va a llegar un valor entero, y lo que va a hacer es multiplicarlo por 2, ¿vale? Valor por igual 2, ¿vale? Y lo voy a escribir por pantalla, y voy a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de para un tipo de dato básico como el entero, para un objeto de tipo persona, ¿vale? Persona P. Y entonces lo que voy a hacer es obtener la edad p.getEdad, y esa edad es la que voy a multiplicar por 2 y establecer con p.setEdad. Eso, no quería hacer eso. p.getEdad por 2, ¿vale? Es decir, lo único que está haciendo esa línea de código es coger la edad de la persona, multiplicarla por 2 y guardarla en P otra vez, ¿vale? Y lo mismo, vuelvo a escribirlo, ¿vale? P. Entonces, el caso es, para ver qué es lo que hace interfaz cloneable. El interfaz cloneable se usará siempre aquí en persona, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces, rápidamente, si yo meto la variable valor, ahora, en un momento dado, mi código la modifica, haciendo la llamada a esta clase y a este método que la duplicando, ¿vale? Digo modificar punto duplicar y le paso la variable valor, ¿vale? Esto me la modifica y la duplica. Si yo ahora vuelvo a mostrarla, ¿qué resultado? ¿Qué tendrá valor? ¿26 o el doble? Es decir, me crea una variable que se llama valor, la he mandado a un método que la multiplica por 2, que serán, ¿cuánto? 26 por 2, 52, ¿no? Entonces, sabemos que este método, que es el que la multiplica, le llegará, la multiplicará por 2, y entonces aquí sabemos que va a tener el doble. Pero cuando vuelva aquí, ¿qué resultado tendrá valor? ¿Habrá cambiado o seguirá siendo 26? ¿Será 26 o 52? Bueno, pues en el caso de los tipos de datos básicos, esta modificación que me hace esta clase modificar no me va a afectar para nada en la línea de código siguiente. Valor va a seguir teniendo siempre el valor de 26, ¿vale? Solo valdrá el doble durante la ejecución de la clase modificar. Entonces, lo ejecutamos para que veáis que esto es así. Valor vale, bueno, no he hecho una salida por pantalla antes de la variable, vale. Aquí 26 es el valor que tiene la variable valor que le acabo de dar. Ahora la mando a modificar y la duplica, el método duplicar, la multiplica por 2 y muestra el valor doble, 52. Y ahora vuelve al main y después de la modificación esta variable no se ha alterado, sigue valiendo 26, ¿vale? Yo me he creado una variable que vale 26, en un momento dado de mi código la he multiplicado por 2, es decir, la he variado, da lo mismo que la multiplico, que la divido o lo que sea, y esa variable en esta clase no se altera, sigue valiendo 26 siempre en esta clase. ¿Qué pasa con un objeto de tipo persona? ¿Pasará lo mismo? La diferencia es que cuando yo paso por aquí un tipo de dato básico, estoy accediendo directamente a la memoria, estoy pasando directamente el 26, pero cuando lo hago con un objeto, cuando yo hago aquí esto y pase el objeto, no estoy pasando el objeto en sí, estoy pasando la referencia a este método,
¿vale? Y la referencia, que es lo que tengo aquí en memoria, esta referencia será una dirección de memoria. ¿Qué pasará? ¿Se cambiarán los valores de los atributos del objeto o no? ¿O permanecerán aquí siempre igual como ha pasado con el tipo de dato básico? Pues vamos a verlo. Yo ahora muestro lo que hace la persona, o sea, las propiedades de la persona. Y ahora mando a modificar, ¿vale? Y entonces digo modificar punto duplicar y le paso P. Cuando llega aquí, esto me lo va a mostrar con el doble. Y ahora, ¿habrán cambiado esos datos o no? O si yo aquí esto seguirá valiendo la edad 26 o 52. Es decir, esta línea de código me habrá cambiado mi objeto en el resto del código o seguirá valiendo lo que valía antes. Es decir, en el caso de una variable básica, un tipo de dato básico, da igual que yo la modifique por otro lado, que durante la ejecución de esta clase va a valer siempre 26. ¿Pasará lo mismo con la edad de la persona? Yo en un momento dado de mi código mando a modificar una de las dos propiedades que tiene la clase persona. ¿Quedará esa modificación permanente o no? Bueno, pues en el caso del objeto la modificación sí queda permanente, ¿vale? Aquí vemos que Agus tiene la edad de 26, luego en un momento dado, aquí tiene la edad de 26, en esta línea de código lo mando a un método que me modifica algo del objeto, es decir, me duplica la edad en este caso, y vemos que es 52 y me la ha duplicado y me la ha fastidiado, entre comillas, porque en realidad no es fastidio para todo el resto del código. Es decir, ahora mi objeto ya no tiene el valor como pasaba con un tipo de dato básico, sino que ha cambiado, ¿vale? Es decir, la modificación es permanente. Lo que yo haya cambiado aquí, en esta línea de código, me afecta a las líneas que vienen detrás. Ya no es el mismo objeto, ya las propiedades han cambiado, ¿vale? Eso puede ser una ventaja o un inconveniente. Es una cosa que a veces se busca de forma deliberada y en otras veces no te das cuenta o no lo quieres y te vuelves loco buscando un problema que no eres capaz de solucionar. Y esto se soluciona con interfaz cloneable, ¿vale? Es decir, el interfaz cloneable me permitirá que yo aquí no mande P, sino que mande un clon de P, un doble de P, ¿vale? Y entonces cuando modifique no modifique P, sino que modifique su doble. Y con eso se soluciona ese problema. Que no es un problema, la palabra correcta no es problema, porque en muchos casos no quiero que pase eso, sino que, o sea, en muchos casos quiero que la modificación siga siendo permanente, y en esta línea de después y posteriores, esa modificación tiene que permanecer, ¿vale? Cosa que a veces se busca deliberadamente. En el caso de un entero, para yo hacer que esa modificación siga permanente, lo que tengo que hacer es que esto me devuelva el entero, ¿sabes? Sino que aquí no sea void, sino que ponga que devuelve un entero, y ese entero cuando ponga return, pondría return valor, pues aquí lo tendría que guardar, tendría que decir, al modificar, es decir, valor es igual a esto, ¿vale? Y entonces aquí sí conseguiría que la modificación que ha hecho este método siguiera siendo válida después. Si no lo hago, pues no me va a modificar nada, ¿vale? Con el objeto tengo la facilidad de la interfaz cloneable. ¿Cómo uso la interfaz cloneable? Es decir, a mí me interesa que esa modificación que ha hecho aquí esta línea de código posteriormente no influya en mi código. Es decir, que siga valiendo durante el método main, que la persona siga teniendo las propiedades de nombre Agus y de edad 26, y lo mande a lo que lo mande y me cambie lo que me cambie, en el método main quiero que siga valiendo eso. Entonces aquí hay un objeto, un método, que este objeto me lo modifica, y como el objeto se pasa a través de su referencia, cuando yo mando P, lo que estoy mandando es la referencia, esta dirección de memoria, y entonces esta clase que me modifica P, lo que me está modificando, lo está modificando a través de su referencia y está haciendo al objeto directamente. Entonces esa modificación va a tener cambios permanentes. Para no tenerlo, uso interfaz cloneable. ¿Cómo lo uso?
implementar la interfaz cloneable es cambiar una línea de código en la clase, implementar la interfaz cloneable, que se hace con la palabra reservada implements y luego cloneable, y luego escribir un método que es el método clone, que es un método público, devuelve un objeto de tipo persona. En este caso persona podríamos poner que devolviera un object tipo genérico, pero va a devolver persona, y se llamará clone. No se le pasa nada por parámetro y lo único que hace es devolver un nuevo objeto persona, una nueva llamada persona, new persona, y los parámetros son dis.nombre. En realidad no hace falta poner el dis, porque aquí nombre solo puede ser este de aquí, ¿vale? Y da lo mismo, dis.nombre, coma, o dis.edad o edad. Es decir, el método clone me va a volver una nueva instancia de persona, un nuevo objeto persona que tiene una copia, que tiene el mismo valor de nombre y el mismo valor de edad que el que lo está llamando. Entonces, si yo no quiero que este método me modifique las propiedades que yo he declarado aquí durante esta clase main, pues lo único que tengo que mandar es en vez de p, un p.clone. Y con eso conseguiré que esto siga siendo, que p siga teniendo la edad de 26 en todo el método main, como lo vaya a ver ahora. Vale, ¿veis? 52 es cuando llega aquí el programa, duplica la edad y la muestra por pantalla, pues muestra el 52. Pero esa modificación no tiene consecuencias después, a posteriori, porque lo que he mandado no ha sido p, ha sido p.clone, es decir, un doble de p, ¿vale? Entonces todo eso es debido a que he pasado su referencia. En vez de, cuando un tipo de dato básico, por ejemplo un booleano, paso directamente el valor. Cuando un tipo de objeto, pues entonces paso su referencia. Y para eso sirve la interfaz clone, para evitar que esas modificaciones sigan siendo permanentes. Que en algunos casos esto no me interesa. En algunos casos me interesa que yo modifique algo y esa modificación sea permanente, pues entonces no se usa la interfaz cloneable. Y en el caso de que sea tipo de datos básicos, si yo quiero que esa modificación sea permanente a posteriori, pues entonces tendré que hacer que este método me devuelva un valor doble y entonces ya actualizar aquí la variable valor, es decir, valor es igual al resultado que me devuelve este método, ¿vale? Es la única forma que tengo de hacerlo. Bueno, pues espero que yo os haya aclarado este ejemplillo, ¿vale? Y nada, dale caña con la programación.